Bueno, buenos días, profesor, compañeros de curso. Hago este video, pues hubo un malentendido y no se me comunicó por correo el cambio de espacio. Entonces lo que haré es hacer la presentación que ya había realizado sobre el análisis multimodal de textos. Entonces para ello, pues voy a ir pasando la presentación y voy a ir comentando un poco pues el análisis que he hecho respecto a un texto. Bueno, entonces, empecemos con el análisis multimodal de textos. Entonces lo primero que hice, yo soy Johan Philippe Moreno Tejada, hago parte de la maestría en creación y dirección escénica que ofrece el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle. Y escogí como esta imagen que para mí representa en cierta medida la multimodalidad. Entonces pues vemos la figura de un perro, y en su interior pues hay varias caras de varias razas de perros, lo que me lleva a esta imagen me sirve de punto de partida para dar a conocer lo que yo entiendo por multimodalidad, o lo que he aprendido en el curso acerca de la multimodalidad, y es como todas las acepciones o concepciones que pueden tenerse no solo de la palabra perro, sino también del imaginario que hay en torno del perro y otros símbolos o signos semióticos asociados con el perro. Entonces alguna compañera alguna vez mencionaba, por ejemplo, el tema del psicólogo de perros. Es porque alguien, digamos, se toma el trabajo de detenerse y observar el comportamiento canino y a partir de allí generar hipótesis. Entonces digamos que, pues para mí esto es multimodalidad, y me parece interesante es mencionarla por el hecho de que la multimodalidad también le da cabida a otros aspectos importantes, como son la gestualidad y la oralidad. Entonces, no solamente lo escrito, ¿no? Entonces como un método bien interesante para analizar cosas. Entonces, bueno, empecemos con el análisis multimodal de textos. Pues como les digo, yo vengo del área del teatro, entonces escogí una página digital que contiene un archivo digital en PDF con este texto que se llama El Correo, ¿sí? En un artículo en especial que contiene esta edición, y se llama Konstantin Stanislavski, maestro del teatro moderno. Entonces lo primero que pues podemos analizar aquí es lo único que hay en color en esta publicación es su portada, este amarillo que está acá, sí, y podemos verlo contrastado con una tipología pues en blanco y negro. El resto de la revista, que hay unos ejemplares en papel, pero yo trabajé sobre el ejemplar que es digital. Está todo en blanco y negro, Entonces, este es el texto sobre el que yo trabajo y sobre el que motivo este análisis multimodal de texto. Bueno, entonces, aquí podemos ver estos aspectos que he resaltado. Por ejemplo, aquí, México, 186 pesos, España 9 pesetas, lo que indica en este momento, sin ver mucho más, que pues es un ejemplar que se reparte a nivel impreso tanto en España como en México, ¿no? Entonces se llama El Correo y su eslogan es una ventana abierta sobre el mundo. Aparece el año noviembre de 1963, lo que digamos me parece interesante e importante. Y algo importante para resaltar también es que la visualización digital se da así como con este entorno, este entorno que está aquí. Entonces lo primero que vemos aquí en la parte superior es el título, Stanislavski, maestro del teatro moderno, y bueno, las características del artículo. Entonces, pues lo primero listo, yo voy a hablar sobre el artículo, ¿cierto? Pero antes de entrar a hablar del artículo, debo hablar del entorno en el cual está publicado el artículo, o el medium, ¿cierto? El que llamamos. Resulta que este correo ha cambiado en el tiempo, inclusive hubo una época en que dejó de publicarse, y ha cambiado, inclusive su eslogan ahora es otro.
recuerden, en el anterior decía una ventana abierta sobre el mundo, ahora se llama un solo mundo, voces múltiples. ¿Sí? El correo de la UNESCO ha cambiado con el correr del tiempo en su contenido y en su forma. Sin embargo, pues la revista o la publicación ha tratado de ser fiel a las características de quien lo produce, o el reader, que llama el profesor en su presentación. La entidad encargada de producir el contenido es en este caso la UNESCO, que es la Oficina para las Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura. Entonces, la idea de la UNESCO es mantener este correo como una plataforma de diálogo entre los contenidos que producen acerca de muchas culturas del mundo y sus lectores. Aquí mira, se adapta a las necesidades de sus lectores diseminados por el mundo entero, está en 6 idiomas, bueno, en más de 6 idiomas, pero 6 lenguas oficiales de la organización: árabe, chino, español, francés, inglés, ruso, así como en portugués, esperanto y en sardo. Entonces, digamos que un poco el ver la anterior edición, el de 1963, lo que hace es conectarme con la búsqueda de cómo es el correo actualmente y si existe o no existe. Entonces, bueno, entonces encuentro que existe, que es una publicación que en 2006 se pone en línea, y gracias al gobierno chino, por su generosa, digamos, aporte, se está haciendo nuevamente. Bueno, aquí también entonces viene el tema de aquí, el logo de la UNESCO. Aquí solamente en la primera página, no hemos entrado al artículo como tal, pero entonces está el logo de la UNESCO. Entonces eso me lleva a investigar un poco más sobre el logo. Entonces el logotipo de la UNESCO también ha cambiado, actualmente es este que vemos aquí. Y bueno, es un símbolo de un templo que lleva el acrónimo de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ¿cierto? Lleva unas líneas logarítmicas en progresión. Entonces, me parece importante este tema del logo, es porque hay todo un tratado en este enlace que vemos aquí en la página acerca del uso del logotipo y las restricciones o posibilidades de uso, y de cómo un logo se asocia inmediatamente, digamos, es un símbolo, un signo semiótico, lo asociamos de una vez con una identidad, así como pues grandes logos como una marca como Nike, por ejemplo, que está aquí en mi camiseta, viendo este logo, ya todo el mundo sabe pues este loguito de la UNESCO estaba presente en el artículo del 63, y digamos que me certifica pues el reader o la persona que produce, la entidad que produce, que gestiona estos contenidos. Entonces en este caso pues la UNESCO. Bueno, estoy revisando aquí 11 minutos, me queda poquito tiempo. Luego viene el contenido, ya pues acá vemos, acá a un lado está aquí, es en blanco y negro como les decía, son formas muy justificadas en cuanto a distribución espacial. Aquí vemos en los idiomas en los que está publicado, y pues para la navegación en el texto pues hay un índice, ¿no? Un índice que pues aquí está señalado por estrellitas. Y como vemos aquí con estas flechas, es una publicación que está justificada en su gran mayoría a nivel de estilo. Este nos da acá, digamos, esta es la ampliación de y hace referencia a lo que está en la portada, ya entrando en materia del artículo, y ese pues el señor Konstantin Stanislavski. Entonces quiere decir que a quién va dirigido este texto, este artículo. Pues yo sentiría que es para el mundo en general, pero específicamente para personas que están interesadas en el arte y la cultura y quieren aprender o quieren saber más acerca de Konstantin Stanislavski. El artículo se hace porque se está celebrando en ese año, en 1963, el centenario del nacimiento de este hombre que hizo grandes aportes al teatro universal y a los modelos de actuación. Entonces, bueno. Entonces aquí ya vemos a nivel general pues cómo está yo estaba corriendo y apenas llevo 5 minutos. Bueno, qué pena.
Aquí vemos a nivel general el interior del artículo. Entonces, pues, bueno, entonces a nivel de distribución espacial tiene algunas variaciones, pero en general son dos columnas, ¿sí? Como vamos a ver aquí, dos columnas a nivel de distribución espacial, combinados con algunas fotografías, todas en blanco y negro. Bueno, lo que yo puedo... bueno, aquí hay algo importante. En el título del artículo dice Stanislavski, maestro del teatro moderno, y aparece por Grigory Christie. En este caso, Grigory Christie yo lo consideraría yo considero que el Ritter es la UNESCO, ¿cierto? La institución que produce. Y pues ese Ritter puede tener, ¿cierto?, las funciones de diseño o de producción. En este caso, la producción está a cargo de este señor, que es Grigory Christie, que fue un colaborador cercano, también es director de escena y maestro, que hace todo el contenido del artículo, y básicamente el contenido del artículo está orientado a que el lector pues conozca más acerca de la vida de Konstantin Stanislavski, de su vida asociada al Teatro de Arte de Moscú y digamos de sus aportes a las artes escénicas. El artículo combina, como digo, fotografías con textos. Sin embargo, yo podría decir que, por ejemplo, esta cantidad de textos que vemos aquí, ¿cierto? Pues son como largos, ¿no? Entonces, digamos, si uno no tiene interés en el artículo, yo creo que una persona no entraría muy fácil a leer todo este contenido. Pues hay una cantidad de información aquí con letras, digamos, aquí esto es una fotografía del artículo, pero hay una cantidad de esa información que tratan de suavizar con algunas de las fotografías que se plantean allí. Pues Stanislavski lo están reconociendo como el padre de la actuación, entonces hay fotografías del caballero en sus diferentes personajes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos. Bueno, aquí vemos que hay una pequeña variación de estilo y ya no se utilizan las dos columnas, sino que se utiliza una columna grande. Sin embargo, todo el tiempo está justificado, lo que me da una sensación de academicismo, como de una cuestión un poco técnica, ¿no? Y, por ejemplo, en esta también comparan varias fotografías de Stanislavski en diferentes personajes, ya que el artículo lo que busca es que el lector dimensione la importancia que tuvo este director ruso dentro de, vuelvo e insisto, en las artes escénicas. Digamos que el artículo tiene varias páginas e intenta combinar estilos. Entonces vimos las dos columnas, vimos mucha información con algunas fotos grandes, y aquí, por ejemplo, entonces vemos ya fotos grandes también y algunos de los bocetos de Stanislavski como director. Yo lo que puedo como ver o analizar de este texto que he escogido es como su cuadrícula, como su tecnicismo, como su academicismo, como que todo es bien cuadradito, como que en 1963 no sé si no había una preocupación importante por la forma en que el contenido del artículo se presentaba. Es de fácil navegación, pues digamos que tiene el índice y uno va a poder recorrerlo, pero yo siento que la forma en que está presentado hace que uno pudiese perder el interés. Digamos, a mí me interesa porque pues, es un tema requerido para mí, pero de pronto para una persona ajena, no sé si le llegue tanto de la manera en que está presentado a nivel de distribución. La caligrafía que está utilizada pues es como pequeña y densa. Bueno, y entonces pues como que a partir del análisis de ese artículo de 1963, eso tiene como otras conexiones, y lo que hago entonces es buscar un artículo nuevo o una edición
nueva del correo. Entonces digamos que aquí vemos cómo bueno, está pues la carátula, ¿cierto? Con el logo aquí de la UNESCO. Sin embargo, pues ya la aparición de elementos como el color, como un diseño diferente. Hay otros que presentan otros tipos de interactividades entre la persona que lee y la persona y digamos, el mismo artículo. En este caso, por ejemplo, esto del código IQ permitirá que la persona tome una foto, se meta. Hay una interacción diferente con el paso del tiempo. Y podemos ver, digamos, ya una distribución aquí como en viñetas que clasifica la información, como que esta relación con estos iconos es mucho más amable y mucho más agradable. Digamos, se mantiene como esa estructura general, pero han ganado con el paso del tiempo, se ha ganado ¿cómo decirlo? Como que es mucho más amigable el entorno para entrar a los artículos. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, el índice que veíamos allá. Este índice pues tiene los títulos de los artículos al interior del texto, pero también tiene fotografías que me amplían cada título, y que seguramente entonces, si a mí me gustó más esta fotografía, iré pues a la relación que tenga con el artículo. Como decía, es mucho más amigable el entorno que se presenta hoy día. Y aquí vemos pues ya como propuestas de diseño en donde se rompe esa estructura justificada, así, entonces ya el elemento iconográfico o el elemento de imagen se involucra de alguna manera con el texto, dando como, y cierto, entonces aquí también el uso de ya no de 2 columnas, sino de 3, 1, 2, 3, y miren que la información no está justificada, entonces da una sensación de ser más amigable. Bueno, ¿cuánto vamos? Me quedan 2 minuticos. Y aquí vemos también pues otro ejemplo de las 3, combina la fotografía, combina las 3 columnas y los subtítulos más grandes para resaltar ideas centrales o importantes. Lo mismo que aquí podemos observar. Estas últimas imágenes que les he mostrado allí son de un correo, pues la última edición digital que hay. Y básicamente me pareció importante analizar este texto porque en el primero que les mostré, en el correo de 1963, antes de entrar al artículo, antes de ingresar al artículo, en la primera página ya habían elementos de los cuales se podía hacer análisis multimodal. Como les mostré, el tema del logo, por ejemplo, que me ubica directamente con una institución a nivel pues, global, el año en el que fue hecho. Entonces me obliga, me genera como ese hipervínculo con la búsqueda de cómo es pues, actualmente el correo, cómo funciona. Y bueno, básicamente este es el análisis que yo he hecho. Pues es un método súper interesante, es un método que te permite abordar materiales de una manera, pues, digamos, de ver muchas aristas, de verle todas las caritas al perro que, sí. Entonces la pregunta es, yo digo la palabra perro y en ese sentido quería hacer un juego interactivo con los 2 minutos que me quedaban con el público en ese momento, y es para mí la palabra perro que significa. Entonces, para usted otra cosa, para usted otra, para usted otra, para usted otra, ¿cierto? Y esas asociaciones mentales que se tienen con solo la palabra perro. Entonces, como que el método de análisis multimodal te da es un caleidoscopio que te da diferentes panoramas para analizar un material. En este caso, el medium que se utilizó pues es el periódico digital, lo digitalizado, y pues el material como tal es el artículo como tal, ¿no? El artículo al interior de este periódico El Correo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y bueno, espero pues retroalimentaciones. Gracias, chao y bien.